¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. El día de hoy vamos a hablar sobre qué hizo Jesús durante su ministerio en su ciudad Nazaret. Pues vamos a iniciar la lectura del Evangelio de Marcos en el capítulo número 6, que tiene como título Jesús en Nazaret. Y dice así en el nombre de Jesús. Salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Gloria a Dios. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Gloria a Dios. Pues bueno, Jesús, como parte de su ministerio, visitó la ciudad de Nazaret, donde él creció. Y aquí hay algo muy importante, ya que la gente, al verlo, se maravillaba de su sabiduría y del poder que tenía para hacer los milagros. Pero no tanto era por el milagro o por la sabiduría que él externaba al dar las enseñanzas. Más que nada, era el asombro porque ellos lo conocían desde que era pequeño, desde que era niño. Y decían: ¿qué no es este el hijo de Jesús? De José, el carpintero, y sus hermanos, y aquí sus hermanas también. ¿Y cómo puede ser? No lo podían creer. Muchas veces así sucede ahora en nuestros tiempos también. Incluso por eso Jesús menciona esa famosísima frase que dice que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. ¿Por qué? Porque a los que ya lo conocen, los que tenían mucho tiempo de conocerlo antes de que iniciara en su ministerio, les costaba mucho trabajo aceptar lo que sus ojos veían y lo que sus oídos escuchaban. Y es una enseñanza muy bonita, porque esa situación que vivió nuestro Señor Jesucristo, pues también la podemos vivir nosotros. ¿De qué manera? Pues te explico. Mira, si tú no naciste en un hogar cristiano y no tuviste discipulado desde que eras pequeño, al igual que yo, como es mi caso, yo nací en un hogar con religión tradicional, y como tal me comportaba sin temor de Dios. Tenía religión, pero no tenía salvación, no tenía una comunión directa con el Señor. Entonces, pues obviamente todo lo que son los placeres de la carne, la vanidad de este mundo, pues es como te vas envolviendo en ese tipo de situaciones, ¿no? Y ya cuando llega el momento que Dios toca la puerta de tu vida, tú le recibes, Dios hace de ti una criatura nueva. Obviamente es un proceso. No quiere decir que ya porque hagas tu oración de fe al otro día ya vas a ser perfecto. El mismo apóstol Pablo decía que estaba perseverando para buscar la estatura del varón perfecto, y no que ya la hubiera conseguido, pero que una cosa hacía: seguía perseverando
hacia la meta, hacia el blanco. En nuestro caso pues es lo mismo, ¿no? Nosotros recibimos a Jesús, pero si ya veníamos de una vida mundana, de una vida de pecado, pues obviamente el cambio no va a ser de la noche a la mañana. Vuelves a nacer y empiezas a nacer como un bebé espiritual y vas creciendo en la vida espiritual. ¿Y qué pasa cuando llega el momento en que Dios empieza realmente por medio de su amor, de su espíritu y de su bendita palabra a transformar tu vida? Y con la fuerza que Dios te da, tú empiezas a ya no necesitar ciertas cosas que el mundo te daba. A lo mejor ya no tomas, a lo mejor ya no fumas, a lo mejor ya no te vas a los bailongos, a lo mejor ya no dices groserías ni mientas mamás. ¿Y qué pasa con aquella gente que te conoció antes de Cristo? Cuando te vuelven a ver, cuando vuelven a convivir contigo, cuando te escuchan que tú empiezas a compartir el amor de Dios, a compartir a lo mejor en tus redes sociales ya alguna cita bíblica, dicen, oye, pero pues ¿qué no es el que se iba a tomar con nosotros? ¿Qué no es el que se iba al antro con nosotros? ¿Qué no es esta la que decía groserías con nosotros? ¿La que se iba a los bailes con nosotros? Y ahí es donde es más difícil realmente que la gente entienda y acepte. Y ojo, hago esa analogía en nuestra vida, no quiere decir que Jesucristo hacía eso, simplemente en su caso pues a él lo conocieron desde un principio, desde pequeño, antes de iniciar su ministerio, ¿sale? Y en nuestro caso pues obviamente antes de entregarnos a él. Por eso es una situación muy difícil para la gente que nos conoció antes, el poder entender cómo nuestra vida ha cambiado. Y para alguien que ya te conoce cuando estás en el camino de Dios, pues ya es algo normal que diga, pues yo te conozco, yo sé que tú no tomas, yo sé que tú no fumas, yo sé que tú no bailas, porque desde que te conocen, tú ya vienes perseverando en lo espiritual, ya haciendo a un lado los placeres del mundo y de la carne, y la gente ya lo ve normal en ti. Pero los primeros que te conocieron antes de tu encuentro con Cristo son los con los que más vas a tener este conflicto. Y bueno, el conflicto lo van a tener ellos porque no van a entender que Dios es el que ha cambiado tu vida. Y pueden ser primeramente pues nuestra propia familia, número uno, porque son con los que arrancamos, las amistades que tuvimos en un principio. Y ahí pues nada más para terminar, pues recuerdo que leí una frase en redes sociales que decía que supuestamente un creyente le pregunta a su líder espiritual, oiga, ¿y qué debo de hacer con las amistades que tenía antes de seguir a Jesús? Y su líder le responde, no se preocupe, si usted realmente sigue a Jesús, esas amistades solitas se van a hacer a un lado, si es que ellas no quieren seguir a Jesús. Y sucede, no sé si tú ya hayas recibido a Jesús en tu corazón, si estés perseverando, pero no sé si te has dado cuenta que la gente con la que frecuentabas, pues como ya no tomas, ya no te buscan, incluso de tu propia familia, tus amistades. Y también recuerdo que había un amigo de ese tiempo que me decía que si no tomas no tienes amigos. Pues si es ese tipo de amigos, pues hay otro dicho que dice más vale solo que mal acompañado. Y pues qué mejor amigo que Dios, que Jesucristo. Él es el que nunca nos va a fallar y nunca nos va a traicionar. Así que pues no te desanimes si este es tu caso, pues Jesús lo pasó. Yo te invito a que no te desanimes y a que sigas perseverando en la fe. Y Dios va a llenar ese vacío que hay en tu vida, y de lo que se vaya Dios va a traer cosas mucho mejores. Recuerda que nuestro tesoro está en el reino de Dios. Te pido que sigas ayudándome a compartir estos videos para toda aquella persona que se encuentre en esta situación, que le des me gusta y que te suscribas al canal, ya que vamos a seguir compartiendo temas relacionados con el amor de Dios. Muchas gracias y que Dios te siga bendiciendo en gran manera.